En la iglesia del primer siglo existían grupos de creyentes que seguían pensando y practicando la ley y seguían los lineamientos de la ley. Por ejemplo, estaban los que no comían carne y solo comían legumbres. En la actualidad hay iglesias que continúan con la práctica del bautismo de agua y estamos los que no lo hacemos más y creemos que a partir del día de Pentecostés hay un bautismo superior en Espíritu Santo. También están los grupos que creen que Dios no sabe nuestros pensamientos y los que creemos que Él sí sabe nuestros pensamientos, que Él escudriña los corazones. También se escucha hablar que si hay que orar en lenguas o no hay que orar en lenguas por sanidad. Están los que creen que para ministrar sanidad no es necesaria la revelación de Dios y los que creemos que para ministrar sanidad se debe hacer a través de la operación de las manifestaciones del Espíritu y esto es por revelación de Dios. También hay diferentes aplicaciones sobre las ofrendas y los diezmos. Todos estos temas y muchos otros son motivos muchas veces de aireadas discusiones y conflictos entre los hermanos. Yo, particularmente, tengo una opinión personal sobre algunos de estos temas, como seguramente cada uno de ustedes también tienen una postura respecto a todo esto. Es muy fácil llevarme bien con aquel que piensa o está de acuerdo con mi manera de ver las cosas, pero no es así con aquellos que no comparten mis ideas. No es la intención de esta enseñanza debatir o discutir acerca de estas diferencias. Tampoco es la de llegar a un acuerdo ni negociar para unificar criterios o puntos de vista. Lo que quisiera ver en este momento es cómo hacer cuando en las iglesias se enseñan y practican diferentes cuestiones que tienen que ver con la doctrina. Por esto es que me fui a ver en la palabra de Dios a un hombre que pasó por esto y cómo hacía este hombre con estas cosas. Y ese hombre era el apóstol Pablo. Para comenzar, vamos a Romanos 14, versículo 1. Romanos 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Recuerdan la palabra recibir? Lambano y decomai. Decomai era recibir subjetivamente, simplemente tomar lo recibido, y lambano era recibir en manifestación. Consulté el interlineal griego-español y los diccionarios bíblicos Vine y Strong y encontré que la palabra recibir de Romanos 14.1 es la palabra griega proslambano. Denota tomar para uno mismo. Se utiliza significando un interés especial de parte de aquel que recibe, con la sugerencia de una bienvenida. Esta palabra recibir de Romanos 14.1 es la palabra griega proslambano. Denota tomar para uno mismo. Se utiliza significando un interés especial de parte de aquel que recibe, con la sugerencia de una bienvenida. Esta palabra recibir es recibir hacia sí. No es simplemente recibir, es recibir hacia sí, como cuando alguien recibe a un visitante en su casa y es recibido atentamente, cordialmente, y no simplemente recibirlo en la puerta. Veamos un ejemplo de esta palabra proslambano en el libro de Hechos. Hechos 18, versículo 24. Hechos 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos, entre otras cosas que detalla la palabra, no era un improvisado en las Escrituras, sabía muchísimo, ya que era poderoso en las Escrituras, y había sido instruido en el camino del Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan, ese bautismo de agua. En estos versículos nos dice por qué motivo causa Apolos solo conocía hasta el bautismo de Juan, ya que había sido instruido en el camino del Señor y que era poderoso en las Escrituras. ¿Cómo podía ser que no supiera que existía un bautismo superior en Espíritu Santo? La palabra de Dios no dice nada de cuál era la razón por la cual no sabía más allá del bautismo de Juan. Solo dice que no lo sabía. Ser varón elocuente, ser de espíritu fervoroso, ser poderoso en las Escrituras, ser instruido en el camino del Señor, no le garantizaba a Apolos que ya lo sabía todo. Y comenzó a hablar con denuedo en el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
La palabra le tomaron aparte, las palabras le tomaron aparte, es la palabra proslambano, que está traducida a recibir en Romanos 14.1. En el interlineal griego-español, la frase que acá está traducida, le tomaron aparte, se traduce, le tomaron consigo. No es simplemente separarlo y sacarlo aparte, sino traerlo hacia ellos, amablemente guiarlo y exponerle más exactamente el camino de Dios. El versículo 26 debería leerse de la siguiente manera: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hay dos cosas que quiero destacar de este relato. Primero, que Priscila y Aquila lo tomaron hacia sí, no lo ridiculizaron públicamente, no le hicieron pasar un papelón delante de la gente, ni lo maltrataron, lo tomaron hacia sí. Y lo segundo, que cuando este matrimonio le tomaron y le expusieron más exactamente el camino de Dios, Apolos no le sacó la chapa de todo lo que sabía, no le mostró todos los diplomas de todos los seminarios en los que había participado. Vemos como Priscila y Aquila, en amor de Dios, le mostraron a Apolos más exactamente el camino de Dios, y Apolos fue manso y humilde para aceptar la corrección. Hechos 1, versículo 5, por favor. Hechos 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto fue lo que mostraron a Apolos, Aquila y Priscila. Volvamos al versículo que estamos estudiando, Romanos 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe. Recibir, recuerdan que recibir es recibir hacia ellos. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Según el diccionario Vine, la palabra débil es la palabra asteneo, carecer de fuerza, débil, debilitar. Se traduce en necesitados, enfermos, débiles. Hay una versión muy interesante de este versículo de escritura, la versión Reina Valera 1965, dice así de Romanos 14.1: al enfermo en la fe, recibidle sin andar en contiendas de opiniones. Esta debilidad era una debilidad en su creencia, debido a que creían en algo incorrecto. Creer es actuar sobre información recibida. Si la información que recibimos no es la correcta, nuestro andar será incorrecto y por lo tanto esos resultados también serán incorrectos. A pesar de toda la instrucción que tenía Apolos y de lo poderoso que era en las Escrituras con respecto al tema del bautismo, él era un débil en la fe. La segunda parte de este versículo dice: pero no para contender sobre opiniones. No se recibe al débil en la fe para discutir, para mostrarle públicamente lo errado que está o para demostrar que yo sé más y que tengo la razón. Contender, según Vine, es la palabra griega diacrisis. Diacrisis, entre otras cosas, quiere decir no actuar como jueces de los escrúpulos del hermano débil. No actuar como jueces de los escrúpulos del hermano débil. Según Vine, la palabra opiniones es la palabra griega dialogismos, pensamientos, razonamientos, interrogantes internos. Uniendo todos estos datos y definiciones de los diccionarios consultados, podríamos decir entonces que Romanos 14.1 dice lo siguiente: tomen hacia sí a los débiles en la creencia, pero no para ser jueces ni discutir sobre pensamientos ni razonamientos. Romanos 14, versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. La palabra recibido del versículo 3 es proslambano. Dios nos tomó hacia Él. Para un mayor entendimiento de estos pasajes de Escritura, les recomiendo leer luego el contexto de todos los versículos que veremos, que por una cuestión de tiempo no lo podemos hacer ahora. Vamos a Romanos 14, versículo 13 directamente. Romanos 14, versículo 13. Así que, Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Según Strong, tropiezo es la palabra proscoma, obstáculo contra el que uno puede dar con el pie, del obstáculo espiritual a otro debido a un empleo egoísta de la libertad, piedra de tropiezo. Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, entristecido,
Ya no andás conforme al amor, ya no andás conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si algún hermano es entristecido por causa de lo que come, no andamos en el amor de Dios. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. El contexto que estamos hablando es el de lo que se puede comer o beber. Acá vemos que también dice, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, abarcando mucho más allá de la comida y la bebida, porque dice ni nada. Cualquier cosa que sea motivo de tropiezo tu hermano, cualquiera sea el motivo, comida, bebida o cualquier cosa por la cual sea entristecido o sea causante de que se ofenda o se debilite y sea motivo de tropiezo a tu hermano. Si esto sucede es porque ya no andamos en el amor de Dios, como vimos en el versículo 15 de Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni nada que sea motivo de discusión o tropiezo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Aquellos que queremos servir a Cristo no deberíamos destruir la obra de Dios con nuestras discusiones y diferencias, sino que deberíamos seguir lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, versículo 22. Romanos 14, versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Primera de Corintios 8, versículo 1. Primera de Corintios 8, versículo 1. Primera de Corintios 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor de Dios edifica. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, el amor de Dios en la mente renovada, en manifestación, es lo que edifica. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. A veces tenemos muchos conocimientos en cuanto a aquellas cosas que los hombres practican o que tienen diferentes prácticas en las iglesias. Pero este conocimiento, si no es aplicado en el amor de Dios, no edifica. El amor de Dios es lo que edifica. Este conocimiento simplemente es vanidad. Este conocimiento envanece. El conocimiento envanece, el amor de Dios en la mente renovada en manifestación edifica. 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debemos saberlo. Y si alguno, 1 Corintios 8:2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En el mismo momento en que me imagino que sé algo, con esa actitud estoy demostrando que aún no sé nada como en realidad debería saberlo. El que en realidad sabe ni siquiera se imagina que ya sabe. El que en realidad sabe ni siquiera con su imaginación piensa que sabe. ¿Cómo podría alguien que crea que ya se la sabe aprender o ser corregido si en realidad cree que se la sabe toda? El conocimiento envanece. Según Bain, la palabra envanece es la palabra griega fusio. La palabra fusio, hinchar, defusa, fuelle. Se usa metafóricamente en el Nuevo Testamento en el sentido de hincharse de orgullo. Envanecerse se traduce hinchado, hinchar. La Real Academia Española define la palabra vanidad de la siguiente manera: arrogancia, presunción, envanecimiento, palabra inútil o vana e insustancial. El conocimiento envanece, te hace engreído, te hace, como decimos ahora, que te la crea que sabes, que sos los más.
El conocimiento envanece. Siguiendo las definiciones de los diccionarios Bain y de la Real Academia Española, es agrandarse, hincharse. También es inútil e insustancial. Entonces el conocimiento por el conocimiento en sí te hace un intelectual, hace que te envanezcas, que te la creas, que te hinches de cuánto sabes, y esto hace que ese conocimiento sea inútil, vano, sin provecho. El conocimiento de la palabra de Dios, si no está aplicado en el amor de Dios, es vano, es inútil, es insustancial. Todo lo que hagamos debemos hacerlo en el amor de Dios. A veces pareciera que entre los hermanos compitiéramos a ver quién sabe más y hacemos pulseadas de conocimientos. Eso en realidad no tiene ningún provecho, es simplemente vanidad. 1 Corintios 13, versículo 1. 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hablar en lenguas sin el amor de Dios es simplemente un sonido vano. Versículo 2, 1 Corintios 13, 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Colosenses 3, versículo 8. Colosenses 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabra deshonesta de nuestra boca. A mí me gusta mucho buscar en los diccionarios las definiciones de las palabras que me cuestan entender. ¿Quieren que busquemos las definiciones de ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas? No me parece que haga falta. Todos sabemos más o menos lo que significan todas estas palabras. La palabra de Dios dice que dejemos todas estas cosas. La palabra de Dios dice que dejemos todas estas cosas entre los hermanos. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Presten especial atención a la definición que el diccionario Bain da sobre la palabra vestidos. Según el diccionario Bain, vestido es la palabra endúo. Significa entrar dentro, meterse dentro, por ejemplo, dentro de ropa, vestirse, revestirse. Hay dos maneras que se puede interpretar esta palabra vestido. Cuando uno se viste, podemos cubrir o tapar nuestro cuerpo con un abrigo o meternos dentro del abrigo. La acción es la misma, lo que cambia es la actitud. En la fábula universal, que seguro todos conocemos, del lobo vestido de cordero, el lobo tapa lo que verdaderamente es, con una vestimenta que disimula su realidad. Lo que la palabra de Dios dice es que nos metamos dentro de la vestimenta. No dice que nos tapemos, las acciones son similares. Lo que es diferente es la actitud. Lo que está diciendo la palabra de Dios acá, con esta frase vestidos como escogido de Dios, es que no parezcamos escogidos de Dios, que no seamos bonitos disfrazados de honestitos, sino que en realidad seamos y nos vistamos de lo que verdaderamente somos, no simplemente parecer, sino en realidad ser escogido de Dios. Recuerden esto, porque más adelante volveremos a ver esta palabra vestidos. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entrañable, según Bain, es la palabra splagnon, desde las entrañas, desde las vísceras, desde las tripas, que era considerada por los griegos como el asiento de las pasiones y por el hebreo como el asiento de los afectos entrañables. De ahí la palabra viene a denotar misericordia entrañable y se traduce como cariño, misericordia. Benignidad, la palabra benignidad, según el Bain, es la palabra crestotes. Es una bondad, pero no meramente una bondad como una cualidad, sino la bondad en acción, una benignidad que se expresa en acciones concretas, no con severidad, sino con gracia, ternura y compasión. Humildad es ser humilde mentalmente, sumiso ante Dios, es lo contrario a hincharse. Mansedumbre es ser manso, apacible. Paciencia
Interesante terminar este versículo con la palabra paciencia. Lo vimos en otro estudio, que hay dos tipos de paciencia, la pasiva y la activa luchadora. La pasiva solo espera sin hacer nada y la activa luchadora espera accionando. Es importante tener paciencia para mantenerse el tiempo que sea necesario hasta poder entender y mostrar a la luz de la palabra de Dios dónde está la división correcta. No sé cuántos kilos de legumbres habrá tenido que comer Pablo hasta hacerles ver a los romanos que podían comer carne. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportándoos es anekomai, significa sostener arriba en contra de una cosa y así soportar. Ana arriba, ekomai, voz media de eco, tener, sostener. Es ser un soporte, es poner el hombro para sostener. Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Sobre todo esto vestido de amor. Les dije que recordaran la definición de la palabra vestidos. Antes leíamos que vestidos como escogió Dios, acá leemos vestidos de amor, que no parezca que practicamos el amor, sino que en realidad lo practiquemos al amor de Dios, que es el vínculo perfecto. En el texto interlineal griego-español, a la frase vínculo perfecto está traducido es el ligamento de perfección. Y sobre todas estas cosas vestido de amor agape, que es el ligamento de perfección, dice el texto interlineal. El amor de Dios en la mente renovada es lo que nos une, nos liga, nos adhiere. Es eso lo que nos une, es el amor de Dios en la mente renovada. Mientras nos vistamos del amor de Dios en manifestación, nos mantendremos ligados o unidos, gracias a ese amor, ya que buscamos lo mismo, llegar a la verdadera voluntad de Dios. Primera de Corintios 8, versículo 8. Primera de Corintios 8, versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Hoy somos libres, que nuestra libertad no sea motivo de tropiezo a mi hermano. Que no sea motivo de tropiezo a mi hermano. A veces por usar mal nuestra libertad, ya que podemos hacer lo que queramos, porque todo me es lícito, hacemos tropezar a los que aún son débiles en su creencia, ya que no todo me conviene, no todo edifica. ¿Recuerdan la definición de tropiezo que vimos? Proscoma, obstáculo contra el que uno puede dar con el pie, del obstáculo espiritual a otro debido a un empleo egoísta de la libertad, piedra de tropiezo. 1 Corintios 8:10, 1 Corintios 8:10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Versículo 19, 1 Corintios 9, versículo 19. 1 Corintios 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo evitaba las discusiones banales que no edificaban. Practicaba el amor de Dios porque su único objetivo era ganar a mayor número, llevar a la mayor cantidad de personas al nuevo nacimiento. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
para que seamos dignos de la vocación con que les fuimos llamados, debemos andar. El versículo 2 de Efesios dice, con toda humildad y mansedumbre, siendo soporte, haciendo de soporte, no dejándonos caer pacientemente los unos a los otros en amor. El amor de Dios en manifestación es lo que hace que esto pueda ser practicable. El amor de Dios en manifestación es lo que hace que esto pueda ser practicable. Pablo debió haber vivido ese amor, para no comer carne con los que no comían carne, ser como judío ante los judíos, como pegados a la ley a los que eran pegados a la ley, y como libre de la ley ante los libres de la ley. Efesios 4, versículo 14. Efesios 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo que percibo y sigo es la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que busco, y la busco procurando con diligencia presentarme aprobado a Dios como obrero que divide correctamente, que usa correctamente la palabra de verdad, y ese procurar y búsqueda debo hacerla en amor. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No eran ignorantes tanto por no saber, sino eran más ignorantes por la dureza de sus corazones. Esto me recuerda a Apolo. Apolo era ignorante respecto al bautismo, pero esa ignorancia era debida a la falta de instrucción y no a la dureza de su corazón, porque él fue manso para aceptar la corrección. En el versículo 18, tenían entenebrecido el entendimiento, eran ajenos de la vida de Dios, porque había ignorancia en ellos, y esa ignorancia se debía a la dureza de sus corazones. Podemos ser ignorantes por no tener la información o por la dureza del corazón. La falta de información se corrige con instrucción adecuada, y la dureza del corazón se corrige con una actitud de humildad y mansedumbre para no tener el entendimiento en tinieblas y tener mejor visibilidad. Efesios 4, versículo 31. Efesios 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 1 Corintios 13, por favor, 1 Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Por motivo de tiempo, no vamos a tocar todas las características del amor de Dios, detalladas en estos versículos, solo quiero destacar 3. Cuando dice no es jactancioso, no hace alarde ni se hincha de orgullo, no se envanece, no es engreído, no presume, no se ufana ni es altivo. No hace nada indebido, no actúa indecorosamente, no expone a una persona a una situación de menosprecio o que ofenda. 1 Pedro 4, versículo 8. 1 Pedro 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Corintios 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice, porque aún sois carnales, pues si habiendo celos, contiendas y disensiones, cuando hay celos, contiendas y disensiones entre los hermanos, somos carnales y andamos como hombres. 1 Corintios 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Cuando empiezan esas discusiones, yo sigo a este, yo sigo de aquel, yo soy de este, yo soy de aquello, somos carnales. Eso dice la palabra de Dios. Versículo 5. ¿Qué es pues?
¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quien cuidó y cuida su palabra es Dios. Quien añade a los que van a ser salvos es Dios. Quien da el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento es Dios. Nosotros somos simples servidores y colaboradores de Dios. 1 Corintios 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Me encanta cada vez que encuentro la frase cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie va a mirar cómo sobreedifico yo debo mirar cómo sobreedifico, no el vecino ni mi hermano en Cristo, no el que está a cargo de la reunión, no el que tiene más años en esto, no, cada uno mire cómo sobreedifica, es personal la responsabilidad de sobreedificar. 1 Corintios 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Según Bain, la palabra fuego es la palabra apocalipto. Según Bain, la palabra fuego es la palabra griega apocalipto, significa develar, describir. De esta palabra se deriva la palabra apocalipsis, que significa revelaciones. Lo que cada uno haga, en algún momento se verán los resultados. Y esos resultados mostrarán si estaban o no en lo correcto. Todo saldrá a la luz, todo se manifestará tarde o temprano. 1 Corintios 3, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si lo que estamos practicando es incorrecto, sufriremos pérdida. Romanos 15, versículo 1. Romanos 15, versículo. Ya para ir cerrando, Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. En resumen, yo sé que no hay dos o tres palabras de Dios. Palabra de Dios hay una sola. Y solo esa palabra de Dios correctamente dividida es verdad. Lo que sé también es que diferencia entre nosotros hubo, hay y habrá. Y como Dios sabe eso también, es que podemos cubrir nuestras diferencias con el amor de Dios en manifestación, para que nuestro conocimiento no sea vano, sino ser sabios con la sabiduría de Dios, soportándoos entre nosotros, ligados o adheridos por el mismo amor de Dios, con toda humildad y mansedumbre, sin ser piedra de tropiezo en nadie, sino siendo colaboradores de Dios, quien es el que da el crecimiento. Dios lo bendiga.